Alejo, ¿qué tal? Bienvenido a esta segunda edición del Congreso de Ayuno y Dieta Cetogénica. De verdad que es un enorme placer tenerte nuevamente por aquí. Repites en esta edición. ¿Cómo estás? Muy bien, David, muchas gracias por invitarme de nuevo. Para mí ha sido un honor volver a estar contigo en esta iniciativa tan bonita, tan positiva y tan necesaria para coger conciencia de los pilares reales de la salud. Y nada, un placer a ver si podemos aportar también un granito de arena a toda esta parrilla de estrellas que has traído, que no voy a perder ni una, vamos. Sí, de verdad que está siendo brutal y sé que, bueno, sé que lo que podemos aportar aquí también contigo es enorme porque ya el año pasado lo hicimos. Fue una de las entrevistas que más gustó y hoy nos vamos a meter de lleno en algo que, bueno, que seguramente a todos los que nos están viendo y nos están escuchando le afecta día a día y creo que se nos está saliendo de las manos, es el estrés. Pero antes de meternos en materia, Alejo, me gustaría pues que te tomes el tiempo que sea necesario para que te presentes, nos cuentes quién es Alejo Cabeza y a raíz de qué empezaste a divulgar sobre todo la dieta cetogénica y el ayuno cuando de repente tu especialidad pareciera ser otra. Vale, pues para los que no me conocen, yo soy Alejo y bueno, llevo 10 años trabajando con personas con discapacidad física en una entidad que se llama ASPROM. Y bueno, la verdad que son muchos años haciendo atención psicológica a personas que lo pasan realmente mal por dolencias físicas, por enfermedades metabólicas. Y durante mucho tiempo me centré en el trabajo de intervención psicológica, pero a raíz de un desequilibrio personal mío, tuve que descubrir el otro gran pilar de la salud, que es la alimentación. Hay otros pilares además de la alimentación, pero este lo tenía completamente desatendido, era un alfabeto nutricional completo y eso es muy peligroso hoy por hoy. Entonces, nada, entré en un estado a nivel emocional, personal negativo, hice mucha psicología, me trabajé mucho y aún así no conseguía salir hasta que descubrí que las raíces del problema eran más químicas, más nutricionales que no de desequilibrios psicológicos. Entonces, esa parte de la alimentación, de ese pilar de la salud, me doy cuenta que lo puedo también volcar con las personas que estoy atendiendo en Asprom. Y bueno, hoy, por ejemplo, he tenido una noticia maravillosa con un hombre que, es más, que las personas que están en Asprom tienen discapacidad física, pero están en riesgo de exclusión social. Quiere decir que tienen unos ingresos muy bajitos, con lo cual tenemos que trabajar prácticamente sin el apoyo económico. Es decir, no puede haber grandes suplementos, no puede haber lujos, ni incluso la alimentación es un lujo. Entonces, hoy la noticia era que un hombre con una diabetes tipo 2 muy mal controlada durante muchos años, hicimos la intervención terapia psicológica, pero luego también una parte de educación sobre alimentación antiinflamatoria tipo keto low carb, y en la medida de sus posibilidades que hiciera una keto, pero bueno, ya digo que tiene muy pocos recursos. Entonces, este hombre ha venido hoy muy contento porque la nefróloga le había dicho que siguiera así porque ya no iba a tener que ir a diálisis. Se ha librado de la diálisis por el estilo de vida que está adoptando, y eso gracias a la alimentación, haber entendido qué es lo que le subía la insulina, qué era lo que le subía la glucosa en sangre y qué era lo que estaba glicando todas esas proteínas de su cuerpo y lo que le estaba fastidiando los riñones. O sea que muy contento. Nada, enlazo un poquito las dos grandes pasiones que tengo, que es la psicología y la alimentación, o la salud holística integral. Y hoy ha sido un ejemplo de ello, de trabajo en Aspro con este tipo de personas. Hay más casos, pero este hoy justamente me ha pasado y nada, tengo muy buen sabor de boca. No, y es espectacular cómo de tu profesión luego justamente por un inconveniente que se te presenta en tu vida más adelante, pues terminas incluyendo, como bien tú dices, ese pilar y que muchas veces nuestra salud se ve lastrada es por justamente eso que tenemos más descuidado. Justamente en lo que Exactamente. más nos obsesionamos de repente es donde menos vamos a poder ver mejoría, porque es que ya lo tenemos de repente a punto. Pero eso que estamos dejando de lado, que suele ser la alimentación, el descanso, la actividad física, dependiendo, incluso el manejo del estrés, pues es lo que nos va a lastrar, es lo que nos va a mantener anclados a ese punto en el que estamos. Y Alejo, si te parece,
un poquito para ir dándole caña a esto, a este tema del estrés. A mí me parece un poco extraño, paradójico, contradictorio de que a día de hoy estemos sufriendo más estrés que hace, por ejemplo, 30 años. Y no es porque lo diga yo, ¿no? Porque lo dicen los estudios, lo dicen las estadísticas. Y, o sea, ¿cómo es posible que todos estos avances que hemos tenido desde los años 90 hasta ahora, hasta el 2021, pareciera que nos están generando más estrés? ¿No se supone que la tecnología nos venía justamente a ayudarnos, a quitarnos, digamos, parte de esa carga, facilitarnos la vida? ¿Qué ha sucedido? Bueno, ahí hay muchos abordajes posibles, muchos, muchos, muchos. Pero bueno, un poco lo que parece que nos ha traído la era del 5G es un choque brutal contra nuestros genes paleolíticos, ¿no? Entonces, lo que sobre todo podemos darnos cuenta es que la información se ha acelerado muchísimo. Lo que antes tardaba el tiempo se ha acelerado. Lo que antes tardaba a lo mejor en hacerse una secretaria o una redacción a mano, pues era normal que estuvieses una hora escribiendo a mano una carta. Hoy, en 10 minutos tienes que tener un correo electrónico listo, lo puedes mandar, lo recibe en un segundo la persona que tienes delante, te vuelve a cargar de trabajo, con lo cual una carta que a lo mejor tardaba 2 días en llegar a la persona que... Todo eso se ha acelerado muchísimo la carga de trabajo, los trámites, el flujo de información. Y yo creo que ese acceso tan rápido a la información y además de una forma tan global, tan mundial, para nosotros es difícil asimilar esa dieta informativa. Ya desde las noticias hasta el ritmo de trabajo. Es algo que esas barreras que tú decías que se han ido con las nuevas tecnologías de la era de la información y la comunicación a nosotros nos tiene muy estresados por el ritmo de trabajo y entraríamos en mogollón de cosas. Una de las que podemos ver es que, por ejemplo, antiguamente, pues en Palma o en cualquier pueblo de España o del mundo, las personas se comparaban con los de su aldea, que normalmente, o su pueblo o su ciudad, normalmente eran un grupo de iguales, similares, había pequeñas diferencias, pero hoy, por ejemplo, una chica de Perú se está comparando con una Miss Universo de Venezuela o una Miss Universo de Australia o la top model de Nueva York. Entonces, de repente, todas las adolescentes, todas las personas entramos en una comparación, en esta globalidad, ¿no? De compararnos nuestro estilo de vida con los megacracks de todo el mundo. Entonces, eso es un estrés por la parte de la información y la comunicación. Hay muchos abordajes de por qué estamos más estresados con las nuevas tecnologías. Y no sé, tampoco creo que con esto me voy a parar aquí porque podríamos tirar mucho de la manta de ahí. Sí, la verdad es que tenemos básicamente acceso a una estructura social de billones de personas directamente en nuestro bolsillo, ¿no? Cuando bien tú decías que antes estábamos limitados pues a esa comunidad. Sin duda alguna las relaciones personales no son las mismas, nuestra alimentación, que ya es, de hecho, de eso hablábamos, tampoco es igual, mucho menos nuestro estilo de vida en general. Entonces, empecemos por entender qué es el estrés y cómo nuestros hábitos modernos nos están generando tanto estrés. Vale, David, a mí el estrés, hay muchas definiciones de psicología y no voy a entrar ahí porque al final estrés, ansiedad y depresión, yo lo resumo a una cosa, ¿vale? Entonces, pero para que lo entienda la gente, el estrés es un concepto heredado de la arquitectura, es la capacidad que tienen los materiales para no romperse, para aguantar una fuerza externa y que pues ese acero o ese edificio aguante el viento sin romperse, ¿no? El viento sería un estresor y lo que hace es no romper. Entonces, eso lo hereda la psicología de demandas, de presiones al individuo que, que, que ponen en riesgo la homeostasis que todos buscamos, ¿no? Tanto psicológica como física o química metabólica, buscamos la homeostasis. Entonces, un estresor, el estrés es algo que nos amenaza con sacar de ese equilibrio que tenemos actualmente, ¿vale? Pero, ¿qué es esa amenaza de desequilibrio homeostático? Realmente, en el fondo, hay una emoción que se llama miedo.
¿vale? Es un miedo a no poder dar respuesta, a que tus capacidades no puedan dar respuesta a esa demanda que encarna el estresor, ¿no? La ansiedad es lo mismo. El estrés es miedo a no poder hacer frente a un estresor que te saca, pero que sí tienes capacidad para resolverlo, temas de laborales, temas familiares, trámites, lo que sea, oposiciones. Hay un reto, pero tus capacidades, tú tienes control sobre ese reto. Con esfuerzo puedes alcanzar la meta, ¿vale? La ansiedad es un miedo que ya se nos escapa de nuestras manos. De repente estás en la cama y estás pensando que tus hijos han salido de marcha y que a ver si les va a pasar algo y se van a pegar, van a tener un accidente, van a ir borrachos con el coche. Te comienzas a poner fatal porque luego lo veremos, comienzas a confundir pensamiento con realidad y tu cerebro no diferencia. Entonces, ahí está más vinculada a la ansiedad. Son estresores que no son tan controlables como el estrés. Se te escapan de las manos. Son cosas que no están en tus manos. Y después ya la parte de la depresión también es miedo, sigue siendo un continuo, pero yo lo visualizo, lo entiendo ya como miedo a tener miedo al sufrimiento, porque ya completamente no, es como un desamparo total, no tus capacidades están desbordadas. Habríamos entrado en lo que es el fenómeno de la indefensión aprendida, donde lo has probado todo para huir de esas emociones negativas y esos pensamientos aterradores, y ya es una rendición, estás como vendido, ahora solo simplemente es que estás metido en un bucle mental con unas sensaciones muy desagradables, y es miedo a no tener miedo porque es que ya no sabes cómo salir de allí. Pero básicamente, en el fondo, estamos hablando de una de las dos emociones básicas, que es el miedo. La otra, su opuesto, porque muchos ya vemos que el universo va por opuestos, sería el amor. No el amor romántico, sino el amor más de unidad, de aceptación total, de querer, de unidad con el universo, ¿no? Bueno, pues eso es lo que yo entiendo por estrés, David. Alejo, me parece brutal la analogía que dabas con la contraparte, ¿no? Del amor. Yo creo que son los dos más grandes motivadores, por así decirlo, en nuestra vida. O te mueves por miedo o te mueves por amor. Siendo el estrés un mecanismo necesario que hemos desarrollado durante nuestra evolución, eh, generalmente para responder de forma, digamos, emergencia física, de forma aguda. ¿Cómo es que a día de hoy, en vez de ser de ayuda, nos está afectando tanto en nuestras vidas, tanto a nivel físico como a nivel mental? Básicamente nos está enfermando, tanto porque existe una incoherencia genética entre el estrés o la naturaleza del estrés con nuestra respuesta metabólica. Nosotros, lo que hemos dicho antes, somos paleolíticos en la era del 5G, en la era de las nuevas tecnologías. Entonces, nuestra respuesta fisiológica a los estresores, da igual si es redactar un informe o que no vas a poder pagar la hipoteca, o que tu jefe te ha comentado que la empresa va mal y que te puedes despedir. La reacción fisiológica la naturaleza es de respuesta para superar ese estrés de forma motora, ¿vale? Entonces, los problemas, el estrés, las causas que nos estresan ya no se arreglan de forma motora. No hay un chute de glucosa ahí para poder hacer frente al estresor que tenemos delante, pues una pelea, cazar o huir de un animal más grande que nosotros o más peligroso que nosotros. Hay una incoherencia genética entre los estresores de nuestro mundo con nuestra respuesta fisiológica. Entonces, como no hay un gasto de glucosa, bueno, ahora si quieres, no sé si crees que es el momento a lo mejor de profundizar un poco en por qué el estrés Sí, podríamos enlazarlo si quieres con por qué el estrés nos afecta y por qué nos menoscaba nuestra salud. Pero es todo muy complejo, pero básicamente, ahora profundizaremos, pero básicamente sería que el estrés nos enferma
porque el estrés de hoy en día, las causas los estímulos que nos estresan hoy en día no se resuelven con una acción motora, no se resuelven con una acción física, se resuelven con una actividad mental que no va en sintonía con todo, con la preparación de nuestro cuerpo, ¿vale? Hay una disonancia, hay una incoherencia. ¿Se entiende? Es que creo que no me estoy explicando del todo bien, ¿sí? Sí, sí, se entiende bastante bien, pero yo quisiera que nos metiéramos ya de lleno en cómo está afectando ese estrés a nivel físico, a Vale, nivel genial. mental. Entonces, como decíamos antes, nuestra respuesta fisiológica, metabólica, química a ese estrés es paleolítica. Entonces, realmente entraríamos, o lo intentaré enlazar, de por qué el estrés psicológico nos enferma, porque al final, claro, como son preocupaciones psicológicas de que el día 1 tengo que pagar la hipoteca, estamos a 15, no me ha entrado el pago que tenía de la factura, son estresores psicológicos, ¿no? Entonces, esa información que me va a... ¿Por qué me enfermo? O sea, por qué... Al final lo que quiero llegar es que nuestro sistema de creencias, nuestras creencias, es lo que van a gatillar toda una respuesta fisiológica, química, que nos va a enfermar. Ahora lo veremos, pero esto lo intentaré enlazar con las estrategias o trucos que vamos a intentar dar en la segunda parte de la charla para hacer frente a esa causa primaria que es lo que nos está estresando hoy en la era del 5G, que es un sistema de creencias irracionales que nos estresan, ¿vale? ¿Por qué? Porque pienso que si no me ingresan la factura, no podré pagar la casa, entonces pienso que si, creo que si no puedo pagar la hipoteca, esto sea un círculo, me desahuciarán, si me desahucian, mi mujer me abandonará porque pensará que soy un fracasado, esto me pone, me da un subidón de reacciones químicas que ahora destriparemos. Pero la primera entrada de por qué nos enferma el estrés es porque tal vez tengamos un sistema de creencias irracional que nos perturba, que nos enferma, ¿vale? Que nos hace percibir la realidad de una forma amenazadora o mucho más amenazadora de lo que tendría que ser. Tenemos reacciones emocionales exageradas a cosas que no tendrían por qué ponernos así. Una mirada de un familiar, me mira a mi madre y es que me mira de una manera y creo que cuando me mira de esa manera me pongo fatal. Vamos a ver por qué me pongo fatal, ¿vale? Entonces, primero de todo, estímulos ambientales. De esos estímulos ambientales nos pondrían en riesgo nuestra homeostasis. Ese estrés psíquico lo que hace es, de repente, cambiar la química de nuestro cuerpo. ¿Vale? Los pensamientos tienen la capacidad de cambiar la química del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que se dispara nuestro sistema simpático, se activa, porque es el sistema que está preparado o que tenemos preparado para poner en marcha toda la maquinaria de lucha o huida, de hacer frente al estresor con los músculos, con la acción física, y entonces se inhibe el sistema parasimpático, ¿vale? Es como lo que hemos dicho, los dos opuestos. Si la naturaleza, el cuerpo, la salud funciona con opuestos. Tenemos dos grandes sistemas, el simpático y el parasimpático. Entonces, ante una amenaza, aunque sea imaginaria, se dispara ¿por qué? Porque nuestro cerebro no diferencia entre una amenaza real o imaginaria. Esto es una cagada de nuestro diseño, pero al no diferenciar fantasía de realidad, podemos nosotros mismos, sin necesidad, descompensar este sistema simpático que si fuera ante una demanda real desaparecería en menos de una hora, o estaríamos muertos o habríamos matado al adversario, ¿vale? Pero en el tiempo, como nuestros problemas no se resuelven en una hora, el desequilibrio a nivel químico, metabólico, de tener activado todo el rato el sistema simpático activo, hace que muchas cosas empiecen a no funcionar como deberían, porque necesitamos esa alternancia, igual que tiene que haber luz y oscuridad, día-noche, nosotros necesitamos también ir simpático, parasimpático, ese relevo y ese equilibrio que perdemos al estar bajo un estrés psicológico crónico, ¿vale?
Entonces, básicamente, ¿qué pasaría? Que empezamos a toquetear ese sistema de creencias, sería que es el córtex, de alguna forma que aún no, todo esto parece que sabemos mucho, pero no sabemos mucho, todo esto está muy verde, ¿vale? Entonces nos engancharía con la famosa PNI o el eje hipotálamo, hipófisis, adrenales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay una liberación de hormonas vinculadas a la activación del sistema simpático. Entonces, el hipocampo ha recibido alguna señal del córtex, de esa interpretación de la realidad que es amenazadora, libera la hipófisis, libera lo que sería la hormona CRH, que a su vez, a través de un circuito interno, conecta con la pituitaria, y la pituitaria recibe esa hormona y la pituitaria libera lo que sería el ACTH, que pasa por torrente sanguíneo y llega a las adrenales. Las adrenales reciben ese mensajito de decir, hay que poner la máquina en marcha. Entonces las glándulas suprarrenales comienzan a liberar ¿qué? Pues los glucocorticoides, cortisol, cortisona, corticosterona. Entonces, bueno, además de adrenalina, noradrenalina, y aquello ya, la olla a presión se pone a 1000 por 1000, ¿no? Entonces, toda esta respuesta metabólica, si no vuelve a su normalidad en un tiempo razonable, es cuando empezamos a perder la salud, porque obviamente estamos en un ambiente químico que está pensado para una cosa, pero estamos desatendiendo todo lo que sería el parasimpático, con lo que ahí no nos podríamos nutrir. Aparte de que, es que no me quiero, está tan entrelazado que si no consigo seguir el guión, me voy a perder información súper interesante. Mira, con la activación de los glucocorticoides, David, bueno, se nos dispararía el glucagón. ¿Por qué? Tiene mucho sentido, porque lo que queremos es sacar todo lo que sería el azúcar al torrente sanguíneo. ¿Para qué? Para poder que lo puedan utilizar los músculos, para hacer frente al estrés psicológico, a ese estresor. ¿Qué pasa además? Que también con los glucocorticoides y toda esta respuesta del sistema simpático lo que hacen es que nos bajaría la insulina, pero nos sube la resistencia a la insulina, ¿vale? Entonces, dices, ostras, ¿por qué hace resistencia a la insulina el cortisol? Porque lo que está haciendo es que las células no puedan absorber azúcar del torrente sanguíneo. ¿Para qué? Para que lo puedan utilizar en la musculatura, ¿vale? Entonces, ¿qué estamos viendo? Pues que estamos echando más leña al fuego con al síndrome metabólico de nuestra grasa. Azúcar en sangre elevado, ¿vale? Hiperinsulinemia, resistencia a la insulina. Entonces, nosotros, no solo por nuestro estilo de vida y nuestra alimentación, estamos llegando a la resistencia a la insulina, que nos va a hacer enfermar en todas estas enfermedades que ya sabemos, sino que el estrés también conduce, por la respuesta fisiológica que tiene, a la resistencia a la insulina, ¿vale? Entonces, estamos echando más leña al fuego de todos los problemas que ya tenemos por los otros pilares desatendidos. ¿Qué más? ¿Qué más? Otro problema que tiene el estrés. El estrés, aparte, lo que hace es fomentar el LDL glicado, ¿vale? Entonces, eso tiene una parte importante que ya veremos porque es lo que nos va a crear las placas de ateroma, que a su vez veremos cómo se enlaza con una serie de enfermedades que me reservo para el final de esta parte, ¿vale? Entonces decíamos que teníamos subida de adrenalina, noradrenalina, teníamos resistencia a la insulina. Además, lo que va a pasar es que tenemos como una inhibición del nervio vago, ¿vale? Porque está vinculado a lo que es el sistema parasimpático, y lo que va a hacer esta inhibición del nervio vago es que también a su vez nos suba el estrés, pero luego la ansiedad. Y cuando nos sube el estrés y la ansiedad, hay dos tipos de personas que responden de forma diferente al estrés. Una serían los hiperfagiadores, que serían un 66% de las personas tienen muchas ganas de comer carbohidratos, les sube las ganas de comer, pero tenemos un 33% de personas que les baja y son hipofagiadores, es decir, se les tira el estómago y ya no comen. Entonces,
Muchas veces no acabamos de entender porque hay gente que el estrés le sube las ganas por comer y a otros le cierra el estómago. Y bueno, a nivel de estudio lo tenemos bastante conocido. El 66% le entra más ganas de comer y al 33% menos. ¿Qué pasa? Pues que no son ganas de comer proteínas y grasas, sino carbohidratos. Subimos más el azúcar, el cortisol también sube azúcar, tenemos el glucagón a tope, tenemos la resistencia a la insulina a tope, con lo cual es que caer en diabetes tipo 2, caer en hipertensiones, caer en, bueno, todas depresiones, ansiedades por inflamación, es súper fácil, ¿vale? Vamos a intentar seguir desgranando cómo los efectos del estrés a nivel químico y metabólico. Tenemos después una bajada del HDL, tenemos un aumento de la glicación de las proteínas, tenemos un descenso de la oxidación, de la oxigenación de los tejidos. Esto se produce porque de repente las extremidades bueno, es como que se concentra toda la sangre en lo que tiene que ser una respuesta de emergencia. Entonces, hay muchas zonas del cuerpo que se quedan sin riego, ¿vale? Entonces, aquí está este déficit de oxigenación, de que no circula bien la sangre, porque las arterias, los vasos capilares no me sale la palabra, se han constreñido, ¿vale? Para tener ese push. Entonces, lo que estamos haciendo es que haya muchas células que dejen de recibir oxígeno y los nutrientes. ¿Qué pasa cuando las células dejan de poder respirar bien? Pues en esto Prieto Gratacos lo explica de maravilla. O mueren o mutan, ¿vale? El cáncer cada vez pues parece ser que es más un síndrome metabólico, entonces el estrés por ahí estaría vinculado al cáncer, es decir, aparte de que el estrés lo que hace es te mina recursos como la vitamina C, que estaban pensados para otra cosa, de repente se los funde, con lo cual el estrés produce un estrés oxidativo que genera un daño celular y neuronal, que genera inflamación, pero a la vez en lo que serían es que, David, es súper interesante lo ramificado que está una cosa con la otra. El reto que tengo es no perderme por el laberinto, ¿vale? Entonces, estábamos en la parte de que hay tejidos que se quedan sin la oxigenación correcta. Entonces, las células en esa situación, si se cronifica, nos puede hacer debutar en un cáncer. El cáncer también podemos llegar por el estrés, porque genera estrés oxidativo. Los radicales libres generan daño tanto neuronal como celular. A nivel neuronal, pues nos puede afectar en el hipocampo, que de repente perdamos neuronas, incluso las conexiones, y tengamos más demencia o peor memoria, ¿vale? Por la otra parte, nos iríamos a que ese daño celular podría producir también cáncer de una estructura dañada crónicamente, al final puede acabar saliendo por allí. ¿Qué más tenemos, David? Pues tenemos que lo podemos vincular con el cáncer, que el cortisol, que nos viene por estrés psicológico, lo que hace al cabo de una hora es un bajón del sistema inmunológico de hasta el 70%, ¿vale? Entonces, ¿esto cómo nos engancha con el cáncer? Pues que si no tenemos ese ejército que se encarga de ir purgando, reciclando y comiéndose las células que de forma natural van mutando, ¿vale? Al final, pues esa semilla que al final tenía que venir ese pájaro del ejército de los glóbulos rojos o tal y llevársela y comérsela, no hay quien atienda esas pequeñas mutaciones, al final pues aumenta muchísimo las probabilidades de que debutemos en un cáncer por la propia bajada del sistema inmunológico, ¿vale? Y esto nos viene por el estrés. ¿Qué más? ¿Cómo podemos enlazar todavía más cómo el estrés se carga en nuestra salud? Pues lo que decíamos antes. El estrés, al disparar el sistema simpático, lo que hace es una constricción de las arterias.
la presión arterial, ¿vale? Nos sube la presión para poder hacer frente más a esas demandas. Lo que hace esa cronicidad es que nuestras arterias, para no romperse, se como refuerzan, se vuelven más rígidas, se vuelven más musculosas, ¿vale? Se quedan como en un estado de rigidez, con lo cual hace que la presión sobre el cerebro, sobre el corazón, sea mayor y el corazón, para hacer frente a ese desequilibrio, a esa fuerza de lo que sea la rigidez arterial, también se tenga que muscular, sobre todo la parte izquierda, con lo cual hay una hipertrofia muscular del cerebro, ¿vale? Entonces todo esto ya no se engancha con las enfermedades cardíacas, que pues sabemos que es la primera causa de muerte, el infarto al corazón, segundo sería cáncer, tercero sería iatrogenia, no nos olvidemos la iatrogenia, que como es tercera causa, y el cuarto pues ya entraríamos en ictus, ¿no? Más o menos van por ahí los tiros. Entonces, ¿qué pasa bueno, ya no me voy a ir mucho más porque nos podríamos extender en la enfermedad cardiovascular un mogollón, pero esa rigidez, esa glicación de las LDL que hemos comentado antes, que hacen que la presión suba, las arterias se dañen, al dañarse se va colando el LDL hacia adentro, además de la inflamación que provoca el propio daño arterial, ¿vale? Entonces, al final entramos en todo lo que son las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, con lo cual al final esas placas de ateroma con algún golpe más de presión se pueden desprender, acabar taponando, a hacer esas embolias o ictus. Siento ser tan rápido, pero es que si no lo hacemos así no podemos entrar en la parte más interesante, que sería que ofrecer a los oyentes de hoy pues, estrategias que para mí son muy eficaces para gestionar ese estrés psicológico que nos causa todas estas enfermedades, ¿vale? Entonces, 2 minutos más para acabar de cerrar las enfermedades que nos genera el estrés psicológico, y entramos en lo otro. Vale, ¿qué más tendríamos? Pues tendríamos el síndrome de intestino irritable, ¿vale? Pues ese colon espástico, que lo que va a hacer en parte es que nuestro aparato encargado de absorber los nutrientes funcione mal, con lo cual nos va a hacer debutar tal vez en depresiones o enfermedades por déficit de nutrientes, por ejemplo, no poder absorber la vitamina C, que va a ser la que va a hacer que se reparen mediante la síntesis del colágeno esos daños arteriales, ¿vale? Por eso es tan importante la suplementación con vitamina C, porque no lo sintetizamos endógenamente, entonces lo tenemos que ingerir, pero el estrés se la pule, la vitamina C, entonces tenemos que se pule la vitamina C y que nos hace que nos la podamos nutrir de forma deficiente, y que eso dificulte la síntesis de colágeno, que va a hacer que se reparen los daños arteriales producidos por la hipertensión de ese estrés psicológico, ¿vale? Es que al final todo está como muy conectado y entrelazado. ¿Qué más? Aquí también podríamos entrar en las úlceras, las famosas úlceras por estrés más Helicobacter pylori más una estilo de vida deficiente. Entraríamos en la osteoporosis porque lo que serían los estrógenos, el cortisol, todo esto también los inhibe, además sí, lo que hemos dicho antes, de que no podríamos absorber bien el calcio porque tenemos el parasimpático bloqueado. ¿Qué Yo creo, más? Alejo, que al final Buah, es es entender que de que el estrés nos afecta por múltiples vías, ¿no? No únicamente como lo hemos pensado hasta ahora, sino que nos está afectando por es múltiples vías. sistémico, es sistémico. Es Y, que era un poco misión imposible abordar todo. Quien quiera profundizar, David, le podemos recomendar el libro que me recomendaste a mí, que es una maravilla, que es ¿Por qué las cebras no tienen úlceras?, de Robert Sapolsky, un neurocientífico increíble, y lo resume. No sé si lo tenía preparado por aquí el libro para enseñarlo. Lo tengo sí, por de aquí. todas formas lo voy a dejar Ah, en la descripción Sí, el quien enlace. quiera profundizar en cómo a nivel fisiológico y metabólico el estrés afecta nuestra salud, ahí tiene la Biblia, vamos. Y entender también de que todas estas reacciones de las que tú hablabas que ocurren a nivel sistémico,
pues ocurren en cuestión de segundos, ¿no? Y que a día de hoy, pues la estamos recibiendo, la estamos, o digamos, nos está afectando toda esa respuesta propia de nuestro sistema, de nuestro organismo, mientras estamos sentados frente a un ordenador, que obviamente en el pasado, pues seguramente sería digamos, en anticipación a una acción, porque teníamos, como tú bien decías, atacar o defendernos de algún depredador, por ejemplo. De hecho, por eso en inglés se llama fight or flight. O sea, se supone que es escape, lucha o huida. O sea, se suponía que es un mecanismo de acción para luchar o huir. Entonces, ¿qué estamos haciendo a día de hoy? Pues nos quedamos sentados, nos mantenemos allí, le seguimos dando vuelta a la cabeza y esto se va, pues es en realidad lo que genera esos efectos adversos de lo que tú hablabas, que son pues por múltiples vías. Entendiendo de que era un solo estresor, prácticamente antes era algo muy puntual y específico y que era anticipación a una acción, realizábamos la acción y como tú bien decías, de repente en el plazo de una hora ya ese estresor desaparecía. Con la llegada de la modernidad y las supuestas comodidades que todo esto nos ha traído, pues ya ese estresor no es un depredador. Ahora es tu jefe, es tu familia, es tu esposa, son las redes sociales, es tu entorno, en fin. ¿Cuáles son esos estresores antes de meternos ya de lleno en las estrategias? ¿Cuáles son esos estresores que nos están afectando a día de hoy? Pues para mí, David, al final siempre uso como brújula los 5 o 6 pilares de la salud, ¿vale? Y básicamente tenemos como estresores. A nivel psicológico te refieres, entiendo, pero es que para mí no puedo centrarme solo en el estrés psicológico sin tener en cuenta que en nuestro día a día no hacer deporte, no hacer ejercicio nos estresa. Y además que lo que hace es no dar coherencia a ese pico no dar salida a ese chute de azúcar en sangre, de glucosa en sangre, con lo cual hace que metabólicamente pues, nos inflamemos, nos funcione peor y ese estrés fisiológico nos produce estrés psicológico o ser menos resistentes al estrés psicológico, porque al final lo que va a hacer es que duermas peor, que no duermas, y una persona que lleva 3 días sin dormir es que no puede hacer frente a ningún tipo de estresor del día a día, porque le cae, todo se le hace una montaña. Y entonces, para mí, lo que más nos estresa sería no seguir un estilo de vida coherente con nuestra genética, es decir, no alimentarnos de una forma antiinflamatoria y con densidad nutricional. Por ejemplo, para mí, por eso tiene tanto sentido la dieta cetogénica. No movernos, no hacer ejercicio para dar una musculatura que haga que podamos gestionar bien esos picos de azúcar en sangre, ¿vale? Que tenga sentido y que queme por ahí. No tener una buena filosofía de vida o un déficit en la gestión del estrés, de decir, tener un sistema de creencias o una filosofía personal que nos enferma, luego entraremos ahí. No saber meditar, por ejemplo, eso nos estresaría un montón porque nos hace muy vulnerables a estresores pequeños que nos perturban nos desequilibran sin realmente tener una fuerza suficiente que lo justifique. Después, nos estresa un montón no dormir lo suficiente con la calidad del sueño que tendríamos. Ahora que estamos viendo todo el efecto de la luz azul y durante la noche y bueno, no dormir suficientemente bien. Después tendríamos lo que hemos dicho, no hacer ejercicio, sería el cuarto pilar. El quinto pilar sería nos estresa no tener una red social, una red de un grupo, una tribu de calidad en la que poder compartir las preocupaciones o relajarnos y charlar y reírnos y cantar y bailar, ¿no? Eso lo teníamos antes de momentos muy largos de cantar, pues yo que tengo una pata asturiana, pues yo qué sé, las tabernas con la sidra cantando y bailando y ahí podían pasarse cuántas horas podías estar allí. Hoy en día es un poco lo haces de una forma puntual. Eso era algo bastante frecuente, estar con tu gente querida, cantar, bailar. Había muchos momentos para relajar el estrés. Y luego la conexión con la naturaleza, también pues esos baños de bosque, eso era crónico. Estábamos, pues, esas moléculas, esos olores que ya los olores a nivel químico también nos alteran. El sol, que nos diese el sol, también nos relaja un montón. Es un vasodilatador, hace que todo Eh, funcione bien. Entonces, que además está súper bien evidenciado, ¿no? Todo el tema del total. contacto con la naturaleza. Total. Y luego David nos estresa un montón
no tener un propósito vital, no saber para qué estamos aquí. Antes eso, el propósito de estar aquí era la supervivencia nuestra y de nuestra prole, ¿no? Y de nuestros seres queridos. Eso ya era un propósito vital tan poderoso que es que ya nos sacaba de cualquier chorrada o cualquier tontería que hoy nos amarga la vida. Eso no tenía sentido. Era como... Entonces, hoy es muy importante encontrar un sentido vital que dé sentido a nuestras vidas, porque eso nos estresa mogollón también. Entonces, esa incoherencia de nuestros genes paleolíticos que funcionaban tan bien en un medio ambiente coherente con lo que nuestros genes esperan, hoy no lo encuentra y se estresa mogollón por los 5 o 6 pilares que hemos comentado ahora. Alejo, es increíble de verdad todo lo que tú mencionas porque es esa incongruencia, ¿no? Que tú bien dices de lo que se suponía para lo cual se desarrolló este mecanismo y que ahora básicamente pues estamos enfrentando cosas que no requieren de repente realmente de esa reacción inmediata, ¿no? De esa reacción física. Así que vamos a meternos de lleno en las estrategias para que las personas que nos estén viendo y nos estén escuchando se lleven ya algunas cositas prácticas. Y a mí me gustaría empezar por la que yo más utilizo personalmente en momentos de estrés, entendiendo o debido a que entendí que el estrés es básicamente la anticipación a una acción, ¿no? Se supone que sí es un mecanismo que se espera una acción porque justamente es lo que nos motiva a esa lucha o huida, pues es el que más a mí me funciona. El cuerpo espera una reacción de nuestra parte para combatir eso. Estoy hablando pues básicamente del ejercicio físico, de salir y caminar, de moverte, de entrenar. ¿Cómo nos puede ayudar el ejercicio a combatir el estrés? Pues básicamente nos va a ayudar porque representa uno de los pilares de nuestra salud. Estamos hechos para el movimiento. Entonces, si no nos movemos, si no hacemos ejercicio, nos vamos a enfermar. Nos va a generar una enfermedad metabólica que nos va a repercutir en un estrés psicológico. Ese estrés fisiológico del sedentarismo nos va a pasar factura en la parte mental. Pero a su vez, si tenemos este psicológico y podemos ir al gimnasio y podemos tener ese minuto de desconexión, de estar ahí con las pesas, con las mancuernas o haciendo calistenia, con tu grupo de amigos haciendo deporte allí, es que estás matando muchos pájaros de un tiro, estás desconectando, estás ahí en aquí y ahora haciendo ese ejercicio, esos burpees que no te dejan ni pensar, ¿no? Con una música, con unos compañeros, nos va a ayudar muchísimo para hacer ese mindfulness inconsciente que a veces nos ofrece el deporte. Va a dar sentido a ese chute de glucosa en sangre, lo vamos a quemar. Bueno, el deporte es el polimedicamento, ¿no? La polipíldora. Los beneficios que tiene la salud es que creo que no hay nada que lo pueda comparar. Digamos Básico. que sería como esa respuesta más coherente, ¿no? Con lo que se espera nuestro cuerpo frente a ese estresor. Yo creo que sin duda el ejercicio físico es una herramienta fundamental, pero creo que hay otra que es en la cual tú tienes un poquito más de experiencia, o creo que en la que más te has enfocado también, y sería lo de la alimentación. ¿Cómo podemos utilizar la alimentación, aunque nos parezca un poco extraño, justamente para combatir o para manejar como estrategia para mitigar el estrés? Vale, pues David, la alimentación es la forma principal, una de las formas principales que tenemos para cambiar la química del cuerpo. ¿Vale? Entonces, hay que utilizar esa herramienta, hay que saberla utilizar a nuestro favor. Después, la alimentación puede ser inflamatoria o desinflamatoria, o que nos haga estar más que desinflamatoria, es que nos permite funcionar como tenemos que estar, desinflamados, ¿no? Entonces, en este sentido, la alimentación, la dieta cetogénica, a día de hoy es la que se considera la alimentación más antiinflamatoria y que nos aporta una densidad nutricional elevadísima, que muchas veces es el problema que tenemos a nivel neurológico, es un déficit de nutrientes que producen desequilibrio B12, por ejemplo, ¿vale? Que el grupo de las vitaminas B son las mejores salidas del cerebro, o un déficit de omega 3, de DHA. La alimentación es clave en la salud mental. Pero desde incluso después también alimentos con vitamina D que nos ayude a anclar ese pensamiento rumiante si no nos puede dar el sol.
no sé, para mí la dieta cetogénica como herramienta a personas que tienen depresión, y la depresión cada vez hay más consenso que las enfermedades mentales están vinculadas a la inflamación. La alimentación cetogénica nos va a reducirse, nos va a ayudar a bajar esa inflamación. Para mí es básica en la terapia. Sí, de hecho es una de las cosas que vamos a estar hablando junto con Endica, del origen de muchas enfermedades, muchas patologías que tienen ese origen en el intestino, ¿no? Esa conexión justamente cerebro-intestino y no únicamente, o sea, hay que ir también más allá, ¿no? Porque a veces pareciera que únicamente están conectados el cerebro y el intestino y es básicamente, bueno, tú lo has explicado antes, está todo interconectado, o sea, es prácticamente imposible que algo en una parte del cuerpo no esté afectando a otra en otra parte. Y a mí hay una estrategia que me gusta porque es incluso aún más práctica que lo que es el ejercicio físico, pues porque si bien tienes un estresor y estás de repente en la oficina, tal vez el ejercicio o la actividad del movimiento no sea la más apropiada, ¿no? Aunque siempre, yo creo que siempre hay tiempo para una sentadilla, siempre hay tiempo y espacio para una buena sentadilla, pero en caso tal de que no se pueda combatir con ese ejercicio, esa actividad, de hecho tú lo mencionabas, es la meditación, que es ese estar presente, ese foco de repente únicamente en la respiración por 10 o 15 minutos. ¿Cómo nos puede ayudar la meditación o cómo podemos incorporarlo en nuestras vidas para mitigar esos efectos del estrés? Vale. David, antes de entrar en la herramienta de la meditación, que es, para mí es una herramienta básica que me permitió a mí salir de esa etapa más neurótica, más de desequilibrio mental, ¿vale? Tenemos que entrar también primero en la otra parte. Para mí son dos grandes herramientas dentro de lo que es la gestión del estrés, ¿vale? Uno sería la gestión de creencias, ser consciente de nuestro sistema de creencias, cómo interpretamos la realidad, y después la meditación como herramienta para salir del estado mental y conectar con el aquí y ahora, con el presente, ¿vale? Liberarnos completamente de ese mundo mental y poder nutrirnos con la intensidad y la frescura del presente, ¿vale? Que siempre es fresco. Entonces, yo te había preparado una serie de fases que tenemos que ir consiguiendo para ser capaces de gestionar correctamente o de una forma más exitosa ese estrés psicológico y huir del estrés crónico, ¿vale? Porque el mindfulness, lo que tú decías, para mí es como oasis o ayunos mentales. En vez de ayunos de alimentación, el mindfulness vendría así como un ayuno mental, de parar el ruido y de poder dejar salir ese sistema, en la analogía, ¿no? De ese sistema parasimpático que pueda funcionar correctamente. Entonces, lo primero de todo que tenemos que darnos cuenta para liberarnos del estrés psicológico es darnos cuenta que somos nosotros los que nos creamos esas perturbaciones emocionales. ¿Vale? Luego lo hablaremos, pero en lo que sería en la ley de Pareto 80-20, todo el sufrimiento emocional, el 80% no lo crearíamos nosotros mismos. ¿Cómo? Como interpretamos la realidad. Y nosotros interpretamos la realidad en función de nuestro sistema de creencias. Por ejemplo, depende mucho de que suframos o no a nivel psicológico, depende de cómo interpretamos la realidad, y decíamos que la interpretamos en función de nuestro sistema de creencias. Si yo creo que esta crisis económica que estamos viviendo por el parón a mí me va a repercutir en mi rendimiento económico, ¿vale? Porque no voy a poder llevar los productos a los hoteles que están cerrados, etcétera, etcétera. Me va a hacer sufrir mucho más que si yo pienso que es una oportunidad para reorientar mi modelo de negocio hacia la parte online y buscar servicios que no puedan ser afectados. Entonces esto mejora. Pero esto son creencias, ¿vale? No se vive el autoengaño. Bueno, como primer punto, darnos cuenta que somos nosotros los que nos amargamos la vida con un sistema de creencias. Entonces, la segunda fase es aceptar que se puede cambiar esta forma de pensar, que tú puedes cambiar tu filosofía de pensamiento. Porque si tú crees que yo soy así y no puedo cambiar y tal, pues aquí ya el cambio psicológico, la sanación no es viable, porque tú crees que es una persona.
¿vale? ¿Entendemos? Primero de todo, darnos cuenta que somos nosotros con nuestras creencias las que nos amargamos, ser conscientes o aceptar, creer que es posible cambiar. Y luego entraríamos en la tercera fase, que es una de las más difíciles, que es descubrir esas creencias irracionales que hacen que yo interprete el día a día de forma amenazadora o teniendo emociones desproporcionadas. ¿Vale? He preparado aquí un ejemplo de un caso real de una persona que ayudé a desenterrar una de las creencias irracionales que le amargaban o que le hacían tener una reacción emocional desproporcionada, que le amargaban la vida, ¿vale? Entonces, no quiero que se juzgue este caso porque todos lo de los demás parecen cosas sencillas, pero cuando se habla de uno mismo cuesta mucho. Y de hecho esta persona es una mujer súper inteligente, con una capacidad cognitiva de conseguir recursos y acordarse de cosas, bueno, brutal, ¿vale? Pero ahí va y voy a intentar que con este ejercicio que hice con ella entendamos cómo las creencias nos hacen tener emociones desproporcionadas y por qué. Una cosa, una chuminada nos pone fatal, ¿vale? Todo empieza con un activador. Nosotros tenemos que descubrir las creencias irracionales a través de un activador, algo que nos ha pasado durante la semana, que nos ha sacado de quicio, que nos ha puesto fatal, ¿vale? En el caso de esta chica, es que su madre la había mirado con cara de pena. Esto la hundió, ¿vale? Que su madre la mirase con cara de pena, la hundió. ¿Por qué? Eso es lo que tenemos que saber. ¿Cómo? ¿Por qué está interpretando? ¿Cómo interpreta ella esa cara de... ¿Qué significado le da a que su madre le mira así? ¿Vale? Y entonces llegaremos a la creencia irracional nuclear que explica por qué estar con su madre la pone a mil, ¿vale? Activador. Mi madre me mira con cara de pena. ¿Y esto por qué te saca, por qué te altera? Porque yo interpreto que es una mirada de rechazo, ¿vale? Que esa mirada, aunque parece de pena, yo sé que no es de pena, es que me está rechazando, ¿vale? Y como vemos, es un rechazo total, porque las creencias irracionales siempre son dogmáticas, totalitarias, o sea, desproporcionadas. Yo creo que me rechaza. ¿Y qué pasa si tu madre te rechaza? Si eso es verdad, ¿qué pasa si tu madre te rechaza? Entonces, yo creo que esto demostraría que la persona que más me tendría que querer no me quiere nada, ¿vale? Entonces, ¿qué riesgo hay que con la persona que más te tendría que querer no te quiera nada? Pues que yo creo que si la persona que por naturaleza me tendría que querer más ya no me quiere, creo que esto demuestra que no soy valiosa para nadie. Si mi madre, la persona que más me tiene que querer en el mundo, ya no me quiere, ¿cómo me van a querer los demás? Yo creo que es imposible que nadie me quiera. Entonces, vamos viendo la interpretación tremendista, terrible, que está haciendo esta persona sobre una mirada, ¿vale? Entonces, si yo no soy una persona valiosa para nadie, ¿qué pasaría? ¿Por qué es tan amenazador para ti? Porque a mí me baja mi autoestima. ¿Y qué pasa si te baja tu autoestima? Que me hace creer que no soy valiosa, otra vez volvimos a las mismas, y que las personas que no son valiosas no son merecedoras de las cosas buenas de la vida, ¿vale? Entonces, vemos que eso, lo que estamos haciendo es como ir a nivel consciente, ir desenterrando creencias inconscientes, nos vamos metiendo en el subconsciente hasta que llegaremos a la que ahora verás que es la real, la que realmente está gatillando, haciendo de volcán de las emociones realmente, porque todo esto aún no tiene una interpretación tan fuerte como para que te pueda alterar de una forma tan extrema, ¿no? Entonces, si yo creo que las personas con autoestima baja no merecen tener cosas buenas en la vida, ¿esto a qué me puede llevar? Pues que esto me hace creer que todo pierde sentido, porque si yo no voy a poder disfrutar la vida, no tiene sentido vivirla, la vida ya no tiene sentido. ¿Y qué pasa si para ti la vida ya no tiene sentido? Pues que creo que no me podré recuperar, porque esta persona está en un proceso
de recuperación, lo que decíamos, desde Aspron trabajamos con personas que están muy malitas a nivel metabólico, con enfermedades crónicas, autoinmunes, y esta persona actualmente está luchando por sanarse. Entonces, esta mirada de su madre la hunde, le hace perder todas las fuerzas por querer sanarse. ¿Por qué? Porque y ahí vamos en la creencia de decir que la vida ya no tiene sentido, y si no tiene sentido, ¿para qué voy a luchar por curarme si la vida no tiene sentido? Entonces, tengo ganas de qué? Creo que lo mejor es que me rinda, que me entregue la enfermedad y que me muera. ¿Vale? Entonces, cogemos el cabo de la cuerda por donde hemos estirado, que es el activador, la mirada de pena de mi madre, cogemos el extremo, para mí significa la muerte. ¿Vale? ¿Por qué me pone tan mal? ¿Por qué me hunde la mirada de mi madre? Porque para mí significa que yo me voy a dejar morir. Porque esa mirada significa que yo no soy valiosa para ella. Y si no soy valiosa para la persona que más me quiere, no soy valiosa para nadie. Si no soy valiosa para nadie, creo que no soy merecedora de las cosas positivas de la vida. Y si no voy a poder disfrutar de la vida, creo que me voy a entregar porque no voy a querer seguir luchando contra mi enfermedad y al final pues me dejaré morir. Esa mirada supone la muerte. Entonces, ese insight, de repente, de ser conscientes de que a nivel inconsciente tú estás interpretando un estímulo que podría ser neutro o indiferente para la hermana, es decir, pues me toca un pie como me dirá mi madre, para esta persona, con ese sistema de creencias particular, individual, hace que se hunda. ¿Vale? Entonces, el trabajo que hacemos muchas veces es ayudarte a descubrir esas creencias que la persona hace como un insight, eso ya transforma, y luego entraría un trabajo de cuestionar, de intentar derribar esas creencias que te llevan a que tú creas que te vas a morir porque tu madre te mira así. Obviamente para nosotros nos parece que es algo pues que dices, hombre, ¿cómo te pones así por una mirada? No, pero es que cada uno hace la interpretación que hace, y ya te digo que esta persona es muy inteligente. Entonces entraríamos en una fase de cuestionamiento, por ejemplo, ¿de qué? Pues podríamos cuestionar la tercera creencia, de decir, bueno, o la primera, es decir, esa mirada demuestra que mi madre me rechaza totalmente. ¿Es verdad que te rechaza un poquito, rechaza tu condición o te rechaza completamente como persona? Bueno, no, totalmente no, hombre, hay cosas que le gustan. Ah, pues ya no es total. Pues ya comenzamos a meterle termitas a la creencia para irnosla cargando. Vale, Ponca se confirma que tu madre te rechaza totalmente. ¿Eso demuestra que si tu madre no te quiere, nadie más en el mundo te puede creer, te puede querer? Bueno, no, puedo tener una pareja, sí, o... No, entonces ya comenzamos a introducir dudas sobre las creencias irracionales, ¿no? Que le llevarán a la muerte. Entonces ya comenzamos a meter cortafuegos, y la próxima vez que la madre la mire, ya ella ya no sigue por ahí. Bueno, que me mira mal, me acuerdo que yo pensaba que es que me rechaza completamente, pero no me rechaza completamente. Además, aunque ella me rechace completamente, no significa que nadie en el mundo me pueda querer. Y si nadie en el mundo me quisiera, se demostrase que nadie me quiere, significa que en el futuro nadie me va a creer. Que hoy nadie me quiera significa que nadie me va a querer dentro de un año. Comenzamos a cuestionar, a atacar esas creencias irracionales. Hay un trabajo ahí de terapia que intento condensar en estos 15 minutos, 10 minutos, no sé, de forma rápida. Pero vamos, vemos que las creencias, cómo interpretamos la realidad, el mundo que percibimos, es clave para nuestro estrés psicológico. Que yo no presente ese informe a mi jefe significa que me van a comenzar a ver mal, van a pensar que soy un incompetente, y si piensan que soy un incompetente me van a despedir. A lo mejor me pongo fatal por no entregar ese informe porque creo que me voy a acabar en la ruina, porque me voy a deprimir y me suicidaré. ¿Vale? De Y pequeños todo estresores, sucede aquí. todo sucede aquí. Un activador, que tu jefe te pida un informe, puede gatillar que tú creas que te vas a morir. ¿Cómo? Vas tirando de la manta, una tontería, que te pidan un informe con pocos días, tú crees que eso, si no lo consigues tal, va a poner en riesgo tu imagen de cara a los trabajos de la empresa. Si no ven que eres el tío perfecto, a lo mejor ya lo cuentan contigo para las promociones. Si no cuentan contigo, te deprimirás. Si te deprimes, te suicidarás, tu familia sufrirá. Se ve un poco, lo estoy simplificando, pero es importante que sepamos eso. Nuestras creencias es lo que hace que tengamos emociones, porque claro, el miedo a la muerte, una amenaza de muerte, dispara el cortisol, dispara adrenalina, no adrenalina. Esa mirada le pega un chute de hormona de glucocorticoides
espeluznante, con lo cual nos enferma, o ese estrés psicológico nos enferma de la forma que hemos visto en la primera parte, ¿vale? Y entonces, muchas veces para sanar a nivel metabólico tenemos que sanar nuestro sistema de creencias. Por eso el trabajo psicológico y metabólico o de nutrición, alimentación, con dietistas, con entrenadores, ¿vale? Están todos es un trabajo multidisciplinar, ¿vale? Tiene mucho sentido. Sigamos. Una vez que hemos entrado en la fase de cuestionamiento, estaría en la parte de sustitución. Vamos sustituyendo. Otro punto, siento ir un poco tan acelerado, pero es que es tan denso que si no lo hacemos así, lo siento por los que me están escuchando, que a lo mejor dicen este tío, vaya embudo y vaya acelerón lleva, pero creo que vale la pena intentar abarcarlo todo. Y el problema, Espero que Alejo, me es que perdonen. nos estamos quedando sin tiempo y hay un detalle para terminar. Bueno, de hecho ya estamos sobre la hora, pero me gustaría no abandonarlo aquí, dejar así con más ganas de alguna otra entrevista, de alguna otra entrevista para el podcast, pero no irnos sin tocar el tema fundamental de las relaciones personales. O sea, ya hablábamos cómo ahora tenemos acceso a una estructura social de billones de personas y que eso nos genera estrés. No hablo precisamente de tener más amigos ni tener más seguidores en redes sociales, sino de tener pues, justamente esa estructura social a la que hemos estado acostumbrados como pues durante toda nuestra evolución, ¿no? A esa estructura social cercana, ese círculo de amistades que te apoye. Me gustaría ya cerrar con eso porque de verdad que nos estamos quedando sin tiempo y ya sería lo último que me quedaría, por lo menos para no dejarlo por fuera, que considero una estrategia fundamental. Vale, pues nada, antes de entrar en ese punto, lo dejamos para un podcast porque hay mucha tela que cortar y les recomiendo a las personas que nos están escuchando que profundicen en eso, en las creencias y en que hagan lo posible para aprender mindfulness, meditación, para poder salir de ese ruido mental, ¿vale? Para que hagan ese esfuerzo de aprender a meditar, que sería, lo destriparemos más en un podcast, ¿vale? Pues David, la importancia de la conexión, para mí es lo que decíamos antes, es uno de los pilares de nuestra salud. Somos seres sociales, o sea, el ser humano no puede ser sin otros seres. No podemos ser solos en el universo. No tenemos sentido de ser. Realmente lo hemos visto, hice un podcast en este sentido con el tema de la cuarentena y estas cosas de que sufrimos mucho con el aislamiento, con la soledad. Para nosotros es esencial el contacto físico y psicológico con otras personas. Uh, la desconexión nos genera tal ansiedad que muchos hacen cosas que ponen en riesgo su seguridad individual por no ser excluidos por el grupo. Muchos adolescentes pueden hacer conductas de riesgos sabiendo que son de riesgo solo por no ser excluidos de su grupo de referencia. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la aceptación, la conexión es poderosísima en nosotros. Somos seres de conexión, somos animales sociales, necesitamos esa conexión para y esa soledad nos produce un estrés psicológico tremendo. Sí, la verdad que por eso no lo quería dejar por fuera esa estrategia de buscarnos un círculo de apoyo, ¿no? Y de hecho hay una frase muy famosa de que si tu círculo de amigos te limita, no es un círculo, es una jaula, ¿no? También saber con quiénes te estás rodeando y saber realmente si ese círculo de amistades pues te sirve como apoyo para ser más persona y no simplemente que te esté limitando. A veces esto se dice más fácil de lo que es, porque obviamente nos vemos muchas veces limitados por lo que tú mencionabas, de esas creencias limitantes, de que creemos que, bueno, es que ya tengo cierta edad, ya conocer gente nueva o hacer nuevos amigos no es lo mismo, es más complicado. Entonces, parte también de allí, ¿no? De primero reconocer ese círculo de amistades, si realmente te está potenciando a dónde quieres llegar, si realmente te apoya y está en eso, justamente en esos malos momentos, que es donde más se valoran también esas amistades y que no está suponiendo una jaula. Entonces, si pudiéramos tomarnos 30 segundos, creo que
esta última pregunta sería muy, pero muy valiosa y es, de hecho, te la comentaba antes de entrar en la entrevista, de cómo pareciera que cada vez el futuro es más predecible, ¿no? Pareciera que las herramientas que tenemos a día de hoy, las redes sociales, toda la inteligencia artificial, etcétera, nos hace pensar de que pudiéramos llegar a incluso a predecir, ¿no? Lo que va a suceder también. Bueno, estamos muy acostumbrados por las noticias, toda esta cuestión de las predicciones climáticas, ¿no? De que queremos y creemos que podemos predecir el futuro y puede ser un arma de doble filo, ¿no? El creerlo. Pero suponiendo que pudiésemos predecir, porque hay situaciones de repente que sí que podemos llegar a predecir qué es lo que va a pasar y predecir ese estresor, eh, ¿cómo por una parte podemos valernos de esa información que nos pueda servir para predecir un futuro estresor? Y si no, si no lo pudiésemos predecir, como puede ser un volcán, por ejemplo, en una isla, que de repente pues estalla cuando quieren o cuando uno lo desea que estalle, ¿cómo podemos volvernos antifrágiles ante ese tipo de situaciones? Adaptarnos, ser flexibles, no únicamente ser capaces de soportar el golpe, sino ser capaces de adaptarnos, de amoldarnos a esa y a otros posibles futuros estresores. Vale, pues David, pues aquí volveríamos a enganchar con la parte de nuestro sistema de creencias, con nuestra filosofía personal. Entonces, ante las amenazas del futuro o las cosas imprevisibles como la explosión de un volcán, nos es muy útil desarrollar todo ese trabajo estoico, ¿no? De saber diferenciar las preocupaciones que tú puedes resolver y las que no puedes resolver, ¿no? Creo que hay un dicho que se le atribuye al Dalai Lama, que era, si tienes solución, ¿por qué lloras? Y si no tienes solución, ¿por qué lloras? ¿Vale? Es decir, nos engancha un poco de decir, céntrate, oriéntate en lo que sí que podrás corregir o intervenir con tus capacidades. En el futuro, pues cosas que nos amenacen, pues si tienes que poner en marcha un plan de formación o de capacitación personal para poder hacer frente a esa amenaza futura y está en tu mano poder hacerle frente, pues céntrate ahí. Que ves que es algo político, algo más medioambiental, algo incontrolable por tu parte, identifica que esa amenaza es incontrolable por ti y aceptación plena, ¿vale? Que nos engancharía con la parte del ejercicio del mindfulness también. Entonces entrarían las dos partes. Desarrolla creencias que nos empoderen de aprender a centrarnos en lo que sí podemos trabajar y abandonar los estresores que no podemos corregir o, ¿vale? Y luego lo que no podemos corregir, lo que no podemos resolver, aceptación plena, ¿vale? Es una parte, me gusta la parte estoica con la más budista o más oriental, ¿no? Creo que es una muy buena pareja de baile. Sí, la verdad es que es una estrategia interesante y de allí que nos sirva justamente para eso, ¿no? Por eso hacía la comparación de no únicamente ser frágiles o ser robustos, ¿no? Que parecieran ser la contraparte, sino justamente como dice Nassim Taleb, ser antifrágiles, que seamos capaces de adaptarnos y ya no únicamente de adaptarnos, sino lo que tú mencionabas, de hecho que diste un ejemplo de utilizar esa situación para potenciar incluso lo que queremos lograr con nuestras vidas, ¿no? Como dentro de las crisis, que muchas veces lo vemos como caóticas, muchas veces todas estas grandes empresas nacen en crisis, durante esos periodos de crisis, ¿no? Y se hacen fortunas incluso en periodos de crisis. Entonces, me parece brutal que cerremos la entrevista de esa forma, Alejo. De verdad que esto es un tema que da para mucho porque el estrés, yo como siempre digo, el estrés, lo que está jodido lo jode más y lo que no está jodido lo jode. O sea, básicamente el estrés hace estragos en nuestro cuerpo y a todos los niveles. Entonces sería un tema como para ir realmente paso por paso, punto por punto, para ir viendo primero, por una parte, cómo el estrés nos está destruyendo a nivel físico, a nivel psicológico, y por otra parte, cuáles serían esas estrategias puntuales que pudiésemos implementar en nuestra vida. De verdad que te doy las gracias, Alejo, porque sé que es un tema bastante denso. De hecho, bueno, el libro creo que puede ser de bastante ayuda para quien quisiera profundizar más allá de lo que hemos hablado aquí. Lo voy a dejar debajo en la descripción, pero te agradezco de verdad la disposición, Alejo, de que hemos estado aquí un poco más de una horita hablando únicamente del estrés y que hubiese dado pues para mucho más. Así que quisiera que seas tú el que se tome los últimos segundos, quien se despida
que nos recuerde por dónde te pueden seguir en las redes sociales y por dónde seguir aprendiendo de la mano de Alejo Cabeza. Vale, David, pues nada, muchas gracias. Voy a ofrecer la última perlita para ser antifrágiles y un truco que puedo compartir con los que nos están escuchando es que cuando se vayan a dormir se hagan las cuatro preguntas del crecimiento personal, ¿vale? Porque si no crecemos, morimos y crecer nos empodera, nos da tranquilidad. Entonces, yo siempre cuando me voy a dormir cada noche, me hago estas cuatro preguntas. Muchas veces no llego a la cuarta ni a la segunda porque con la primera ya me quedo frito. También tiene un poder somnífero tremendo. La primera pregunta es que nos hacemos por la noche es ¿qué he aprendido hoy? ¿Vale? ¿Qué he aprendido hoy? Parece fácil, pero busca, ¿qué has aprendido hoy? La segunda pregunta es ¿en qué he mejorado hoy? Pues hoy he mejorado pues mi listening de inglés, pues hoy he mejorado pues mis burpees o mis sentadillas profundas, ¿vale? Cuarta pregunta, ¿qué he aportado hoy al mundo? ¿Vale? Pues hoy he aportado que he ayudado a mi padre, que ya es mayor, a hacer esas gestiones, o a mi hermana, o a mi compañero, o a lo que sea. ¿Qué he aportado yo hoy al mundo? Y la cuarta, para cerrar, ¿con qué he disfrutado yo hoy? ¿Vale? Estas cuatro preguntas y cuando llegas a la última, puedes volver a empezar. ¿Qué más he aprendido hoy? ¿Qué más he mejorado hoy? Y es son las cuatro preguntas de crecimiento personal, ¿vale? Y nada, es que si no daba este recursito tan fácil y poderoso, me quedaba como muy cojo. Nada, David, te agradezco muchísimo que me hayas vuelto a invitar, es un honor para mí que hayas vuelto a contar conmigo y nada, que ojalá que el segundo congreso sea, el segundo de De muchos más que muchos. vendrán y nada, te agradezco muchísimo la invitación. Bueno, te pueden conseguir por las redes sociales como Alejo Cabeza, Sí, sí, por sí, allí estás exacto. aportando un montón. Instagram. Y bueno, que también está la entrevista del congreso anterior y que seguramente pues te invitaré para que te vengas al podcast y sigamos metiéndonos en este mundo del estrés que es tan Nos hemos profundo, dejado mogollón de información, pues un, lo mon- volcamos por ahí. un montón de cosas. Alejo, te mando un abrazo enorme y de verdad que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, David.